Bendiciones a todos, que la paz y gloria de Dios sean sobre sus vidas. Espero que estén todos bien. Vamos a iniciar el día de hoy. Eh, para los que no nos conocen, mi nombre es Juan José Grajeda. Y los días sábados tenemos un tema, una enseñanza a brindar. Actualmente venimos hablando sobre lo que es el ministerio de la palabra, en sus manifestaciones basado en lo que dijo Esdras, que, que Esdras indicó que se dispuso su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Y conforme a eso hemos hablado de las manifestaciones del ministerio de la palabra con respecto a oír. Ahí ya hablamos dos temas de eso. Ahorita vamos a hablar acerca de la lectura. Y por eso el tema del día de hoy se llama Y se levantó a leer, para haciendo referencia de dos aspectos. Uno, lo que hizo Jesús, que Jesús se levantó a leer. Y también nosotros poder ser imitadores de Cristo, que significa que nosotros tomemos la misma actitud de Jesús de levantarnos a leer. Entonces es un título profético de tanto que vivió Jesús como lo que tenemos que vivir nosotros. Entonces no sé si oramos para que Dios nos ayude, nos guíe en este tiempo. Para el nombre de Jesús venimos delante de ti para poder leer tu palabra, para poder comprender tu palabra, para poder entender y recibir sabiduría y revelación como tú la conoces. Te pedimos, Señor Jehová, que nos ayudes a ser cercados, protegidos y sustentados en tu palabra. Llévanos a aprender de ti, a recibir de ti y a vivir para ti. En Cristo Jesús, Padre. Danos una unción de tu Espíritu Santo. Llénanos y danos de tu entendimiento y revelación. Ayúdanos para poder comprender y entender lo que nos quieres decir, Padre. En Cristo Jesús te agradecemos por todo el amor dado a nuestras vidas y corazones, Señor Jehová. Gracias en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Veamos, eso está basado en Lucas 4, 16 al 17. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:17. Entonces vemos lo que estamos indicando acá acerca de Cristo. Vamos a ir viendo partes de esto para ver la actitud que tenía. Vemos que Jesús dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, y que en un día de reposo tenían la costumbre de leer la palabra según lo había indicado Moisés. Luego de esto, de lo que vimos estos versículos, él lee lo que corresponde a Isaías. Y pasa esto, Lucas 4:21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces prácticamente es de esto lo que vamos a hablar, cómo es de que esto nos va a ayudar a nosotros a poder involucrarnos más en la lectura y entender más de lo que también pasa cuando estamos leyendo la Biblia y también lo que se cumple o lo que se espera en una manifestación de una lectura de la palabra. Entonces veamos esto prácticamente es lo que se va a tocar. Y en el día de reposo, lo que sucede en un día de reposo, entró en la sinagoga, lo que representa, conforme a su costumbre, también lo que representa eso, y se levantó a leer, que es el punto central de nosotros, y se le dio el libro de profecía del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cada parte que vemos aquí, colores, es lo que vamos a tratar hoy, para comprender más acerca de la lectura. Ahora veamos la primera parte que es, y en el día de reposo, que es el que está acá. Como le comento, decía que vino a Nazaret, donde se había criado, y luego dice, y en el día de reposo. Entonces, hay algo bien importante, la mención acerca de Jesús y la lectura, y las relaciones que hay con el día de reposo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo llevar esta parte que está acá en mi día a diario? Porque a veces está la situación que decimos o se dice que el día de reposo es el día sábado. Hay por alguna razón a veces en los calendarios se hace el domingo, pero realmente el día de reposo
según calendario de nosotros, es sábado. El sábado es el séptimo día. Pero ya entendiendo que también el día de reposo no representa necesariamente un día, según lo que se habló en la ley, sino que ahorita en la gracia entendemos que el día de reposo es una enseñanza de nosotros aprender a estar en Jesús. Si estamos en Cristo, estaremos en el día de reposo. Ahora veamos también lo que esto significa en términos de la lectura de la Biblia, no en términos necesariamente de estipulados de días, como también lo dijo el apóstol Pablo. Dice, y no es que guardé los días, los meses, los años, sino que el enfoque es la gracia y la ley y la misericordia de Dios. Pero vamos a tocar bien este punto de la siguiente manera. Dice Éxodo 16:23, el enfoque del día del reposo. Dice, él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Entonces hay una relación entre reposo y consagración. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces hay algo bien importante con esto, porque muchas de las tareas cotidianas, como es el día sábado, es decir, el séptimo día, el día sexto tendrían que ellos preparar todo, y para prácticamente el día sábado, perdón, el día domingo, el día séptimo, lo voy a hablar con números porque realmente ellos hablaban con números, primero, segundo, tercero, porque me puedo confundir también yo. Entonces, el día sexto, sábado, es el viernes realmente nosotros, y el día séptimo es el sábado, el día de reposo. Entonces, la idea era que en el día sexto ellos tenían que culminar con todo, no tenían que dejar tareas realmente para ese día, para el día séptimo, el día de reposo, sino que tenían que preparar todo para que ese día específico, el día de reposo, el día séptimo, ellos pudieran descansar. ¿Y qué significaba el descanso? Significaba consagrarse para Dios. El día de reposo es un tiempo de consagración a Jehová. Ahora veamos un poco más, esto según esto. Entonces, ¿qué nos da a entender acá? Un poco en relación a la lectura de la Biblia, porque todo lo que vamos a ver es relacionado a la lectura, por el título que dice, y se levantó a leer. Es decir, tenemos que cambiar una actitud que a veces tenemos, de a veces que tal vez no leemos, etcétera, o muchas cosas por el estilo. Pero vamos a ver que a veces también nosotros tenemos muchas cosas que hacer, y a causa de eso a veces también no leemos. Entonces, este versículo acá nos va a servir para comprender cómo quitar esas situaciones. Entonces, aquí lo que nos da a entender es que para nosotros poder ir a leer la palabra, tenemos que quitar todo aquello y tratar de hacerlo en ese momento para cuando tengamos nuestro tiempo de lectura, poder aprovechar ese tiempo de lectura. Porque el tiempo de lectura es un tiempo de consagración, porque estoy apartándome. Entonces, lo que tengo que hacer es que mi tiempo cotidiano no tiene que afectar mi tiempo de lectura, porque estamos hablando que son tiempos: primer día, segundo día, tercer día, sexto día, séptimo día. El séptimo es un tiempo, el séptimo día, entonces es un tiempo de consagración. Es decir, que yo en mi día a día puedo tener tiempos de consagración, tiempos de reposo. Entonces yo tengo que estipular esos tiempos de reposo en mi vida diaria, mi tiempo de consagración, y eso involucra la lectura de la Biblia, pero no tengo que impedir que las tareas cotidianas afecten mi consagración, mi tiempo de reposo. Y en ese tiempo que tengo de reposo, de consagración, eh, no lo tengo que tocar más que para consagrarme a Dios. Y tengo que todas las tareas que puedo tener antes, mejor hacerlas lo más rápido posible para que este tiempo no sea tocado, para que mi tiempo de lectura no sea tocado y para que yo pueda ese tiempo aplicarlo en consagración. A eso es lo que quiero llegar con respecto a la lectura y el tiempo que tenemos y debemos utilizar para la lectura de la Biblia. Entonces es bien importante que antes de leer preparemos un tiempo y y que a veces cuando inclusive uno está leyendo, vienen pensamientos de tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ir a hacer tal otra, tengo que ir a hacer tal cosa. Entonces nosotros preparar el terreno para que cuando estemos leyendo no tengamos ninguna interrupción. Eso es lo que está tratando de decirnos acá Éxodo 16:23. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Preparaba su tiempo de reposo y en el tiempo de reposo ya podía ir a leer. Entonces nosotros de igual manera, preparar todas las cosas para que cuando tengamos el tiempo de la lectura no haya interrupciones porque ya tenemos todo controlado
y nos podemos enfocar en consagrarnos para Dios a través de la lectura. Ahora veamos lo siguiente. Isaías 58, 13 al 14. Dice el 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces acá nos dan otra explicación de lo que representa un día de reposo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces hace referencia del reposo a la voluntad de Dios. Hay dos puntos. Ya vimos anteriormente que habla de reposo implica consagrarse, y aquí habla de reposo implica la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con la lectura de la Biblia? Implica en el hecho de que, uno, de que cuando yo leo la Biblia entre en un tiempo de reposo. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, significa que ellos estaban lejos de Jesús y que estaban trabajados porque hacían su propia voluntad. Estaban cargados porque hacían su propia voluntad. Entonces aquí habla que el día de reposo es hacer la voluntad. Entonces cuando Jesucristo dice, venid a mí, está llamando a las personas a Él, porque Él es el reposo. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque Jesús es el reposo. Jesús es la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que el día de reposo dice de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, cuando nosotros venimos y leemos la Biblia, lo que estamos haciendo es ir al lugar de reposo. No solo ir al lugar de consagración, sino que ir al lugar de reposo para hacer la voluntad. Y saber que es ese tiempo que tenemos, como aquí voy a indicar día, pero lo estamos contextualizando con respecto a lo que es un tiempo de reposo. Yo estoy leyendo, que me estoy consagrando y que en ese momento estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces no leemos la Biblia porque eso representa que nosotros vamos a comenzar a ver la voluntad de Dios. Y tanto el enemigo no quiere, como nuestra alma o nuestro ser no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso por eso no vamos nosotros a leer la Biblia, porque eso representa adquirir una voluntad diferente. Por eso es importante ver lo que hizo Jesús acá. Como le digo, lo primero que hizo, ¿qué fue? De pasar de donde estaba a Nazaret. Luego, ¿qué es? Entrar en el reposo. Y en el día de reposo, eso lo hizo en el día de reposo. Entonces nosotros en el día de reposo tenemos que leer. Es decir, en el tiempo de reposo, es decir, en el tiempo de la consagración, en el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y eso es importante tomarlo en cuenta para que cuando vayamos a leer, vayamos con el enfoque de hacer la voluntad, de leer la voluntad de Dios, no leer basado en lo que yo quiero, sino leer basado en lo que Él necesita. Y lo que Él necesita es consagrarme. Porque a veces podemos leer la Biblia con un enfoque diferente que el que no es debido. Porque buscamos nuestro propio sentir, nuestro propio pensar, etc. Entonces, lo que necesitamos es leer para buscar la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Y en ese momento estaremos en reposo, porque estamos en el día de reposo. Es decir, en el tiempo de lectura, porque nos va a dar un reposo. Vamos a cambiar nuestras cargas, como lo vimos en la semana, hablando de las cargas que ponían los ancianos, y que esas cargas no las podían ellos sobrellevar, pero cuando ya se entra en la ley de Jehová, en el precepto de Dios, lo que hacemos es quitar las tradiciones y llevar la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Entonces, cuando nos ponemos a la hora de leer la Biblia, lo que hacemos es colocarnos el yugo de Jesús porque estamos en un reposo. Dice, y lo llamaréis delicia, santo glorioso de Jehová. Entonces tenemos que, cuando vamos a leer, tenemos que entender que es una delicia, es un tiempo de santidad y un tiempo de gloria con Jehová. Y lo venerares,
no andando en tus propios caminos y buscando tu voluntad. Entonces aquí nos dan cuenta de que tenemos, cuando vamos a leer la Biblia, no tenemos que buscar nuestra voluntad o andar en nuestro propio sentir, es como lo habíamos recalcado. Dice, ni hablando tus propias palabras. Es decir, que cuando leemos la Biblia adquirimos las palabras de Dios. Es lo que hemos estado hablando los últimos 2 sábados acerca del oír. Cuando decía, no digo nada de lo que no oír decir a mi padre, y no digo, perdón, no hago nada de lo que no voy a hacer a mi padre, y no digo nada de lo que no he visto, lo que no he oído decir a mi padre. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta eso, que vamos a buscar las palabras de Dios para no hablar nuestra palabra. Como lo dice también Josué, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y todo lo que emprendas prosperará. Tendrás éxito. Perdón. Ahora veamos el 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces significa que si yo logro entrar en este sentir que está acá, en la lectura de la palabra, yo lo que voy a tener es un deleite en Jehová. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces cuando yo esté en la lectura de la Biblia me voy a deleitar porque estoy en un tiempo de reposo. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Entonces, si nos damos cuenta en esto, respecto al reposo, es decir, nosotros, en resumen, nosotros tenemos que entrar en el sentir de buscar la voluntad de Dios, sabiendo que en esa voluntad, en esa consagración, vamos a descansar de nuestras obras y vamos a conocer su voluntad, la cual nos va a provocar que entremos en un deleite para Jehová y en un reposo para Jehová. Esto con respecto a la lectura de la Biblia, la primera parte, y en el día de reposo. Ahora, ¿qué pasa en el día de reposo? Después del día de reposo, dice, el siguiente es, entró a la sinagoga. Entonces, está en el día de reposo, en el tiempo del reposo, en el tiempo de la lectura, en el tiempo de la consagración, en el tiempo de la voluntad de Dios, de gloria, santidad, etcétera, según lo que vimos. Ahora, dice, entró en la sinagoga. Y ahora tomar en cuenta esto, como en este caso, recalco, lo estamos viendo con respecto también a algo diario, en mi vida diaria. Y cuando habla aquí en la sinagoga, como la pregunta sería, ¿cómo yo lo aplico a mi vida si yo no estoy yendo prácticamente a una iglesia? Sino que realmente lo voy a hacer en mi cuarto. Entonces no significa que necesariamente yo tenga que ir siempre, por ejemplo, son las, qué dice yo, no sé qué horas tienen cada uno, pero que uno agarre su Biblia y se vaya a una iglesia y se ponga a leer. No implica eso. Aunque antes era muy común hacerlo en el sentido de que de las situaciones que estaban, pues, pero en ese contexto, en el contexto espiritual, vamos a ver lo siguiente. Hebreos 12, 22 a 23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, si nos damos cuenta en este de Hebreos, lo que está hablando, habla también de una congregación. Lo que dice el 23, a la congregación de los primogénitos. Y también está hablando de otro lugar. ¿Qué lugar? El monte Sión. Entonces, ¿qué tenemos que entender con esto? Cuando está dando a entender de que no se está acercando a un monte de Sión físico, sino que está hablando de lo espiritual. Por eso también dice acá, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué significa? Hablando con respecto a esto, entró en la sinagoga. Ya vimos el tiempo de reposo, pero ahorita ahorita vamos a hablar de la sinagoga. En el aspecto de la sinagoga, tenemos que tomar en cuenta que es el hecho de que cuando yo voy a leer la Biblia, yo no estoy solo. La Biblia dice, si 2 o 3 se pusieron de acuerdo, en todo lo que se pusieron de acuerdo será hecho. También dice la Biblia, si dos estuvieron, si yo estuviese en reuniones en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces, habla de dos aspectos. Uno, que yo también puedo leer con otra persona, que yo me puedo sentar a leer con una persona. Y lo segundo también es el hecho de que cuando yo voy a leer la Biblia, yo no estoy solo. Está Dios Padre, está Jesucristo y está el Espíritu Santo. Y hay otras muchas cosas que están presentes, pero que yo tengo que conectarme con el aspecto espiritual. Por eso dice acá,
y sino que habéis acercado al monte de Sión. En este libro de Hebreos habla del monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí representa la ley y el monte de Sión representa la gracia. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que meterme en la lectura de la palabra en la gracia de Dios y buscar la gracia de Dios, no la ley. Y en ese momento también entender de que cuando yo estoy conectándome con lo espiritual, estoy conectándome a una congregación espiritual. No estoy sola y únicamente solo leyendo, sino me estoy conectando a algo espiritual, a lo que representa Cristo Jesús y su reino. Y que el mismo Espíritu Santo, la Biblia dice que Él me recordará todas las cosas. Y cuando yo estoy leyendo, yo no estoy solo. Es una dimensión espiritual en la cual estoy metido y ahí puede estar el Espíritu Santo explicándome y enseñándome. Y algunas otras, el mismo Cristo, el mismo Padre puede estar hablándome, porque estoy congregado con Él mientras estoy leyendo. Claro, como digo, esto también se puede hacer en grupo con respecto a la iglesia, pero siempre va a estar Dios Padre. También es más o menos esto lo que estamos incluso haciendo entre semana, cuando leemos la Biblia a las 10 de la mañana, leer y luego tocar un tema, tocar un puntos de la lectura correspondiendo también a esto. Es cierto, estamos virtualmente, pero también estamos congregados y también está Cristo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces tomemos bien en cuenta eso, entramos a una dimensión, nos conectamos a esa dimensión y no estamos solos, sino que estamos en un sentido espiritual, una congregación espiritual. Veamos el siguiente, dice, conforme a su costumbre. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, conforme a su costumbre. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la ciudad, ¿no? Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, vemos la palabra, la frase que aquí dice, conforme a su costumbre. Esto es bien particular porque a veces las personas hablan de que no debemos hacer las cosas por costumbre. Es algo que a veces oímos. Pero tenemos que entender que ese es también el contexto bíblico. Cuando habla de costumbre, no es hacerlo sin entendimiento, sino con un entendimiento. Es más, esta palabra costumbre en la Biblia solo aparece, creo que yo, 4 veces. Una la indica, creo que si no estoy mal, Pilato. 2 la indica Jesús cuando la indica acá Lucas. Y la otra es cuando dice que Jesús enseñaba como su costumbre lo tenía. Y también habla de Pablo cuando eh, tuvo un acto que hacer también Pablo. Era una costumbre que él tenía. Pero también en la Biblia habla, cuando habla dice que, y en la costumbre de las mujeres, eso significaba cuando habla de la menstruación, pero decir la costumbre, es decir, algo natural en las mujeres. Entonces nosotros tenemos que entender eso también, que esto es algo natural en Jesús, era la costumbre de él, era lo particular en él, como nosotros regularmente tenemos costumbres, pero no se ven costumbres forzadas. Por ejemplo, alguien se puede levantar todas las mañanas a las 6, y lo que hace siempre es bañarse, después de bañarse se va eh, eh, desayuna, etcétera, o hace ejercicio, él tiene una costumbre y es un hábito o algo que le genera un beneficio. Ahora veamos qué significa costumbre en el hebreo, en el griego. 1487, etzo, verbo primario, ser usado por hábito o convencionalismo, un hábito. Participa el perfecto neutro, uso, acostumbrar, costumbre. El diccionario Oxford dice manera habitual de obrar de una persona, animal o colectividad. Entonces vemos acá que no solo Jesús como una persona fue a la sinagoga, sino que también habían personas en la sinagoga. Entonces aquí habla dice colectividad. Una persona o algo colectivo. Establecido por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Entonces, ¿qué significa? Que esto lo hacía Jesús por un largo tiempo. Y eso, ese de hacerlo un largo tiempo se vuelve una costumbre. Es decir, que Jesús no lo hizo una vez, 2 veces, sino que prácticamente tal vez toda su vida hacía lo mismo. Llegaba a Nazaret, entraba a la sinagoga y leía. Entonces, algo que tenemos que hacer diariamente. Porque aquí dice por la repetición. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo repetidamente. Leer la Biblia repetidamente. Todos los días, todos los días. Ya la leí diaria completa, vuelvo a la leer. Bueno, vemos el 2, dice práctica habitual de una persona, animal o colectividad, similar a lo de arriba. El 3 dice derecho,
práctica muy usada que ha adquirido fuerza de precepto. Veamos entonces qué tomar en cuenta acá. Tenemos que leer la Biblia todos los días, levantarnos en el reposo y conectarnos al sentido espiritual diariamente, y vamos a adquirir una costumbre, una buena costumbre. Nos vamos a acostumbrar a estar en reposo, nos vamos a acostumbrar a estar en la voluntad de Dios, nos vamos a acostumbrar porque lo estamos haciendo repetidamente. Ya vamos a saber que lo que necesitamos para reposar, para entrar en la voluntad, para conectarnos al sentir de Dios, es leyendo diariamente. Ahora veamos lo siguiente. El punto dice, y se levantó a leer, que es la siguiente parte que está acá. Vemos, ya vimos las partes: reposo, voluntad, consagración, santidad, gloria, etcétera. Sinagoga, conexión espiritual, no estamos solos, podemos hacerlo en conjunto, conforme a su costumbre, tenemos que hacerlo constantemente, repetidamente, y eso forma una naturaleza en nosotros. Bueno, ahora vemos, y se levantó a leer. Levantó, que la palabra que se usa ahí es la anistemi, G303, G2476, dice levantarse, pararse. Literalmente, figurativamente, transitivo o intransitivo, levantar, resucitar. Como es una palabra completa, compuesta, ana, preposición y adverbio primario, propiamente arriba, pero por extensión usada distributivamente, variada o localmente, o en. Se ha traducido en la Reina Valera como en, entre, cada, por todo hombre, varios a través de, en compuestos, como prefijo, aparece en menudo significado, por implicación, repetición, intensidad e inversión. La otra palabra por lo cual se complementa es forma prolongada de un primario estado, del mismo significado y usado por él en ciertos tiempos, estar, usado en varias aplicaciones: asignar, comparecer, confirmar, constar, decir, detener, establecer, firme, hacer levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar, pie, poner, presentar, presente, quedar, sostener. Ahora veamos en el diccionario Oxford, dice salir de la cama tras el descanso vital o después de una enfermedad, ponerse en pie, sobresalir en una cosa en altura sobre las demás cosas que hay alrededor, estar en cierto sitio o lugar, aparecer por el horizonte, comenzar a alterarse. 7. Apoderarse alguien de algo indebidamente y marcharse con ello. Entonces vemos acá cómo habla de mucho lo que habla levantarse, y también en muchos contextos hebreos cuando se habla de levantar dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. También la misma Biblia dice levántate de entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces cuando se habla de levantarse en la Biblia, según también lo que hemos visto acá, y también habla de enfermedades y descanso, etcétera, habla de uno, como lo vimos aquí en el descanso, habla de salir de una inactividad y entrar en una actividad. También estamos hablando de salir de las tinieblas a la luz. Levántate y resplandece. Salir de las tinieblas a la luz. Levántate de entre los muertos. Entonces levantarse implica salir de la muerte a ir hacia la vida. Entonces cuando habla aquí y se levantó a leer, habla acerca de nosotros, cuando nosotros lo queremos aplicar es de que estamos en un momento de tinieblas, de inactividad. Entonces, para nosotros entrar en la voluntad de Dios, para poder nosotros salir de las tinieblas para entrar a la luz, tenemos que levantarnos a leer. Cuando nos levantamos a leer, pasamos de tinieblas a luz. Cuando entramos en levantarnos a leer la Biblia, salimos de una inactividad, de no hacer la voluntad de Dios, a ir a meternos en la voluntad de Dios. Entonces necesitamos por eso leer, porque vamos a levantarnos, y se levantó a leer. Ya, salir de la oscuridad, salir no el reposo, sino la inactividad, de la pereza, para entrar en la verdadera, inclusive la gloria de Jehová, y poder nosotros resplandecer. Y también vamos a ver esto, por qué lo indica, o qué pasó a causa de que Jesús se levantó. Ahora vemos lo que significa leer. Leer dice que es la G314 o 314, anaginosco,
que es una palabra compuesta, y dice que se traduce como aprender de nuevo, es decir, por extensión leer, pero habla de aprender de nuevo. Entonces, cuando Jesús se levantó a leer, se levantó a aprender de nuevo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo de nuevo. Y se levantó a leer y aprendió de nuevo. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, vamos a aprender algo nuevo. Por eso es necesario también levantarnos, porque Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, nos quiere instruir. Y a la hora de levantarnos a leer, vamos a aprender su voluntad. Vamos a aprender lo que le agrada, solo con el simple acto de leer. Ahora vemos que también es una palabra que acabamos de ver, que es ana, y ginosco, que dice prolongado, un verbo primario, conocer, saber, en una variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como si, con otros no claramente expresados en modo. Notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Entonces vemos acá, recalcando la palabra leer, eh, implica conocimiento o saber, y está unido con esto que es sana. En el diccionario Oxford dice pasar la vista por los signos de una palabra o texto, escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos. 2. Ser capaz de leer, interpretar o comprender una lengua extranjera. 3. Interpretar un escrito de la forma que se expresa, descifrar e interpretar cualquier tipo de signo, percibir o adivinar cierto sentimiento, intención, etc. en una persona a partir de un indicio o señal en ella. Exponer y defender en público un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación. O un ejercicio. Informática. Obtener información del contenido de la memoria o de los periféricos de una computadora. Entonces, regresando acá. Entonces, ¿qué nos da la pauta a entender acá? Y se levantó a leer. Como les comento, es el hecho de los primeros sucesos del reposo, de la sinagoga, de la costumbre que tenemos que hacer. Y esto nos va a hacer entrar en el saber y conocer y aprender de nuevo quién es Dios. Aprender cada día más de Jesucristo, aprender más cada día del Espíritu Santo, aprender cada día más de Dios Padre, qué le agrada, qué no le agrada, cuál es su voluntad, etcétera, para entrar en. Pero lo que necesitamos es salir del descanso, salir de las tinieblas, y por eso que la Biblia dice que Él traslada de las tinieblas a su luz admirable, y lo va a hacer también a través de la lectura. Si nosotros salimos de las tinieblas a su luz admirable, vamos a comprender que es la manera de levantarnos a través de leer la Biblia. Todo esto, según como les comento, lo que acabamos de leer acerca de esto, por eso habla de sentires y sentimientos también leer, como lo vemos acá. Vamos a aprender a interpretar, a comprender también. Dice una lengua extranjera, que realmente la Biblia es un lenguaje, un lenguaje extranjero. Cuando hablo de un lenguaje extranjero, hablo de que es un lenguaje de amor, un lenguaje celestial, un lenguaje de santidad. Entonces vamos a aprender, pero para eso tenemos que leer. Vamos a ver aquí qué más. El siguiente punto es, y se le dio el libro del profeta Isaías. Algo bien importante en la lectura de la Biblia es lo siguiente. Ya vimos que tenemos que preparar nuestro tiempo para consagración, nuestro tiempo de reposo. También cuando nos conectamos en ese tiempo de reposo vamos a tener una conexión espiritual. Lo tercero es que tenemos que hacerlo repetidamente, costumbre. Vamos a conocer la naturaleza, lo que eso significa. Y el levantarse a leer significa que vamos a aprender más de Cristo, más de Dios y muchas otras cosas que vamos a ir viendo ahorita. Pero vamos también a ver esto que indica acá. Se le dio el libro del profeta Isaías. Es decir, que Jesús no vino y lo agarró. Aquí dice que alguien le dio el libro a él. ¿Qué nos quiere entender? Que nosotros tenemos que preguntarle a Dios qué Él necesita que leamos. Porque Él conoce realmente la necesidad que tenemos ahorita. Por eso en el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Nosotros le podemos bien decir al Espíritu Santo, dime qué necesito leer. Entonces ya tenemos que entramos en el reposo, luego del reposo la sinagoga, la costumbre,
levantarnos a leer, y en ese levantarnos el Espíritu Santo nos puede dar un libro. Lee el libro de Isaías, como en este caso, Dios usó el Espíritu Santo usó a ese ministro en este contexto para darle a Jesús el libro que tenía que leer. Entonces tenemos que consultar nosotros a Dios Padre qué libro podemos leer. Esto también se puede ver que tal vez alguien le puede decir a uno, mira, yo te aconsejo que leas tal libro. Puede ser que el Espíritu Santo habló a esta persona y puso en el sentir para que uno lea tal libro. Entonces Dios puede hablar de diferentes maneras. Puede ser que hay un predicador que diga, a mí yo les recomiendo que lean tal libro, de la Biblia, por supuesto. Un amigo, o uno puede ir a pedir un consejo a alguien, mira qué libro de la Biblia puedo leer. Todas esas situaciones nos van a llevar a aprender más y va a manifestarse algo espiritual, porque aquí ahorita lo vamos a hacer ya a detalle, acerca de lo que pasa cuando leemos. Entonces, regresando al punto, leamos para hacer la voluntad de Dios, leamos para entrar en gloria, leamos para conectarnos al mover espiritual con Cristo, leamos para qué, para salir de las tinieblas a su luz admirable y entrar en una naturaleza en nuestras vidas. Y como acá dice, pedirle siempre al Señor Jesús que nos dé lo que necesitamos leer. Ahora leemos lo siguiente, y habiendo abierto el libro, esto es algo bien importante, ya nos vamos acercando ahorita a lo que pasa cuando uno lee la Biblia. Ahorita solo es como que lo que viene previo a la lectura. Todo lo que estamos viendo es previo a la lectura. Preparar el terreno, el reposo, llegar a un lugar, inclusive la sinagoga significa que nosotros también en nuestro cuarto, en nuestra casa, etcétera, podemos preparar un lugar para leer. También el hecho de la costumbre de hacerlo diariamente, no con una repetición de religión, sino con un entendimiento de saber qué es lo que voy a hacer y el beneficio que me va a otorgar. También el salir de las tinieblas a la luz, porque estoy saliendo, como la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Entonces yo estoy saliendo de las tinieblas y voy a estar agarrando mi lámpara. Estoy saliendo de las tinieblas a la luz admirable. Levántate y resplandece. Ahora dice, y habiendo abierto el libro. Esto, como le digo, es la segunda parte. Ya recibimos la instrucción de parte de Dios de saber qué libro hay que leer. Y luego de esto nos van a dar la pauta de tenemos que abrir el libro. Es decir, no solo es que uno le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué leo? Y yo que agarre otro libro, sino también tomar la dirección del Espíritu Santo y comenzar a leer según lo que Él me dio, según lo que Él me está instruyendo a que lea. Basado en esto, vemos lo siguiente en Apocalipsis 5:9, dice lo siguiente, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces vemos de acá, hay algo en Apocalipsis cuando hablan acerca de Jesús, de que no había nadie capaz de abrir un libro que estaba con sellos, ni siquiera de ver el libro. Y a causa de la dignidad de Jesús, porque dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué significa? De que cuando Dios quiere darnos una revelación, ahorita no vamos a ir a lo literal de abrir el libro, o que regularmente nosotros también, pues que el Espíritu Santo nos diga, tenemos que abrir la Biblia y leerla. No solo ese aspecto, sino que ahorita también estoy entrando en lo que es el aspecto de la revelación o de la palabra que Dios nos va a dar en ese momento. Y para eso implica la dignidad. Según la revelación que voy a recibir es el nivel de dignidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice, no eché las perlas a los cerdos, no sea que despedacen, etc. También la Biblia dice, si les hablo de cosas terrenales y no me creen, ¿cómo me creerán las celestiales? También la Biblia dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis soportar, etc. Entonces, según lo que yo abra la Biblia, así se me será abierto en lo espiritual. Por eso es de que cuando leemos algo, a veces vienen revelaciones de parte de Dios, que revelaciones no es algo nuevo, sino que es algo que siempre ha estado ahí, pero no lo he visto. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Quiere darnos el libro para que en ese momento se nos sea revelado según la dignidad que tenemos para nosotros comprender lo que Dios necesita.
y para conocer más de Dios. Ahorita que vamos avanzando, vamos a ir viendo por qué es de esto. Entonces, luego que recibimos la instrucción de ver qué leer, tenemos que abrirlo para entender según la dignidad que se tiene. Y el otro punto es el siguiente. A veces yo quiero leer cosas y quiero entenderlas, pero no voy a poder abrirlas. Abrirlas, como les digo, no en el sentido literal de abrir las hojas y leer las hojas, sino que Dios no me va a abrir la revelación para que yo la comprenda. ¿Por qué? Porque está sellada para mí. Entonces, eso lo vamos a ver primeramente hasta el otro sábado, acerca de las dignidades y por qué se abre y por qué no se abre, de revelaciones. Por eso que hay conflictos a veces de que alguien dice algo, el otro no sabe, pero es porque hay personas que no se les ha sido revelado por el nivel de dignidad o por simple el hecho del regalo que Dios te, porque fuimos tomados por dignos. Cuando hablo de tomar por digno o cuando hablo de dignidad, no me hago referencia a que yo soy digno, sino que soy tomado por digno de parte de Dios para algo. Porque hay personas que pueden llevar años, años, años en el Evangelio y pueden ser muy, muy estudiosas. Pero si Dios no toma por dignas a personas de esa revelación, de esa enseñanza, etcétera, no se la va a dar. Y puede ser que alguien comience en el Evangelio y tal vez no conoce absolutamente tal vez nada del Evangelio y Dios le quiere dar una revelación, se la va a dar porque Dios lo tomó por digno de tener esa revelación. Entonces, por eso es importante no querer leer algo que no nos mandaron a leer, porque queremos forzar algo que no podemos. Aunque queramos ver lo que está ahí, no vamos a poder porque no somos dignos, como lo vemos en el libro de Apocalipsis con respecto a Jesús, de que Él era el único de poder abrir los sellos. Inclusive Juan también, pasa también con Juan, dice, apunta la profecía y sella la profecía. También se lo dicen a Daniel, porque Daniel vio, como lo acabamos de leer acerca de leer, leyó lo que estaba pasando, y dice, sella la profecía hasta el tiempo. Porque no había, no, o sea, al único que le dieron la capacidad de dignidad de ver eso fue a Daniel y a Juan. A nosotros aún no se nos ha sido revelado. Puede ser que nos destapen ese sello para nosotros poder verlo, pero es en el tiempo de Dios. Es según Él nos quiera darnos, tomarnos por dignos y mostrarnos esa revelación. Ahora veamos lo siguiente. Halló el lugar donde estaba escrito. Esto es bien interesante porque no solo leyeron el libro de Isaías completo, porque sabemos que tiene 66 capítulos, sino que aparte dice que logró hallar algo. En ese momento, como les digo, puede ser de que él comenzó a explicar, leer desde el capítulo 1 al 66, al 50, al 61, que esto está en el 61, por ejemplo, o comenzó desde el 60. La cuestión está que llegó a ese punto, ya sea porque él lo topó, él lo vio, o porque llegó ahí mientras estaba leyendo. Pero el punto es este, hay momentos de que a veces las personas cuando comenzamos, a veces lo que hacemos es tratar de que al azar, que comenzamos a mover ahí para que ver en qué lugar cae, cosas por el estilo. Pero en este caso ya vimos de que es el Espíritu Santo o el ministro, etcétera, que quien Dios quiera darnos o decirnos qué leer, se nos va a abrir la escritura según la dignidad o según muchas cosas que habla la Biblia. El punto acá ya es el hecho de que hallar el lugar, porque cuando vamos leyendo podemos llegar a ese lugar que específicamente el Espíritu Santo necesite para hablarnos de algo o darnos algo o un montón de situaciones que ahorita vamos a llegar a eso. Dice, halló el lugar donde estaba escrito. Y vemos que esto fue lo que halló escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿cómo es de que Jesús solo con el hecho de haber leído algo, la escritura se cumplió? Solo con el hecho de leer. No meditó, no estudió, no escudriñó, solo leyó. Entonces, esto es bien, bien, bien importante. Tenemos que comprender eso acerca de la lectura. Por eso hablamos desde la preparación, es decir, reposo, sinagoga, costumbre, levantarse, libro, hallar.
En este caso es esto, vamos a hallar mientras estamos leyendo y en el momento que leamos se va a manifestar algo profético en nuestras vidas. En este caso, por ejemplo, Jesús, ¿cuántas veces no leyó Isaías 61? Porque esto es Isaías 61. Nosotros estamos viendo ahorita Lucas, pero realmente lo que Jesús leyó era el libro de Isaías. Y eso está, según nuestras Biblias, en el capítulo 61. Entonces, ¿cuántas veces Jesús desde su infancia no leyó el capítulo 61? ¿Cuántas veces Jesús no se aprendió de memoria ese capítulo? Y no solo él, sino que todos alrededor de las sinagogas, etcétera, leían y se aprendían y se los sabían de memoria. Entonces, ¿cómo es que precisamente en el momento que él está leyendo eso, se cumple esa profecía? Y no solo se cumple, sino que es un enviamiento que Dios le está dando a Jesús. Entonces, eso nos da a entender que a veces solo con el hecho de leer la Biblia, nosotros podemos estar profetizando de nosotros mismos, porque el Espíritu dio ese tiempo profético y una conexión de dimensiones espirituales. ¿Por qué digo conexión de sentido espiritual? Porque lo que sucede está que la palabra es una palabra profética y está la palabra profética. Es la palabra profética más segura. En este caso profetizó Isaías porque Dios le dijo que profetizara. Segundo punto, ¿qué pasa? El punto del mover profético de Jesús. Tercero, el tiempo de la conexión entre Jesús y la escritura en un tiempo perfecto. Entonces, cuando se da ahí, se da un tiempo profético perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Jesús lee en el tiempo del cumplimiento de esa palabra, pero es una palabra profética, más él como ministro que iba a casar con ese tiempo, y en ese momento dice, porque el Espíritu de Adonai está sobre mí, y en ese momento sí, implica mucho la parte de su ministerio. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, entramos en conexiones espirituales. Nos conectamos con la profecía, con lo que está acá, igual como Jesús. Y a nosotros se nos puede manifestar, según la dimensión espiritual, lo que acontece con respecto a nuestra lectura. Entonces tenemos que estar, por eso, constantemente leyendo, inclusive con voz alta o audible, porque en el momento que leamos podemos estar profetizando, así como Jesús, porque Jesús lo leyó en voz alta. En ese momento que lee, profetiza de sí mismo y está declarando incluso una palabra sobre sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando leemos la Biblia podemos estar, como se menciona a veces, declarando, profetizando, proclamando cualquier cosa de parte de Dios sobre nuestras vidas, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Que ya lo hemos hecho, por supuesto. Y tal vez puede ser de que también cuando ahorita que ya lo entendemos, cuando leamos, en ese momento pues podemos estar marcando nosotros una palabra profética sobre nuestra vida o un enviamiento de parte de Dios ministerial, cualquier cosa, porque estamos leyendo. Porque Dios está usando nuestra boca en ese momento y está conectando el mover profético de la misma escritura con mi dimensión espiritual y marcando un tiempo preciso. Eso puede pasar también con David. Por ejemplo, David dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Qué significa? De que puede ser de que alguien esté triste y de repente lee eso y tal vez tiene pensamientos de suicidio. Y en ese momento él puede estar leyendo ese verso y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y él está muy triste y él está tal vez a punto de suicidarse y por casualmente agarró la Biblia y leyó y se topó con ese versículo, así como lo que pasa aquí, y halló el libro, y halló la parte que decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces él en ese momento está profetizándose a sí mismo. Dios usó su boca para profetizar que no va a morir, sino que va a vivir y contará las obras de Jehová. Y eso va a pasar en toda la escritura a la hora de que nosotros ya sea profetizar, declarar, proclamar, bendecir. Por eso dice la Biblia, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces cuando yo estoy leyendo salmos y yo estoy leyendo salmos, en ese momento estoy cumpliendo el versículo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Estoy bendiciéndole mientras estoy leyendo. También la lectura es una bendición. Nosotros recibimos bendición cuando leemos. Entonces es bien importante
y uno de los mayores puntos en la iglesia, en el ministerio de la palabra, es la lectura. Por lo que encierra solo a leer, solo a leer. Por eso estamos leyendo esto. Ahora, un poco para tomar la parte de las dimensiones espirituales, de entender esto, como les digo, de lo que puede acontecer al hecho de leer, porque hay una dimensión, como les digo, aquí había una dimensión profética, tanto la escritural como la de Jesús, como la que estaba manifestándose globalmente. Y lo vamos a ver aquí para entender un poco más. Dice 1 Samuel 19 a 24. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Rama. Entonces Saúl le envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Entonces vemos aquí un punto. ¿Qué punto? Que estaba Samuel con los profetas. Entonces ellos cargaban una dimensión espiritual de profecía y estaba el Espíritu Santo. Pero estos mensajeros de Saúl, ellos no dicen que eran profetas. Pero por la dimensión espiritual que estaban, vino y descendió el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Y qué pasó? Profetizar. Se conectaron a una dimensión y esa dimensión provocó que yo lo hiciera. Igual nosotros cuando leemos nos conectamos a la dimensión y el Espíritu Santo desciende y terminamos profetizando, lo que acaba de pasar con Jesús. 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos profetizaron. Cada vez que estos mensajeros que venían de parte de Saúl terminaban llegando a la dimensión profética que tenía Samuel y los profetas, y el Espíritu descendía sobre ellos y terminaban profetizando. La Biblia no dice que eran profetas. Ahora veamos el 22. Entonces él mismo fue a Ramá, es decir, Saúl, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí está en Nayot, en Ramá. 23. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día, en toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl. Entonces vemos cómo Saúl termina profetizando, pero él no era profeta. ¿Por qué fue? Porque fue conectado a la dimensión profética. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos estamos conectando a una dimensión profética. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura. Entonces pasó con Jesús. La dimensión de la palabra, más la dimensión de Cristo, más el mover espiritual dimensional que estaba en ese momento, se cumple un tiempo profético y profetiza. Igual nosotros tenemos que hacer, vamos a vivirlo cuando estemos leyendo. Vamos a tener manifestaciones así. Mientras leemos, entre más leamos, más conectados estemos con Dios, vamos a tener una manifestación como la que vivió Jesús. Veamos siguiente. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces vemos de que en todo lo que pasó en Lucas, vemos cómo él declara y comienza muchas manifestaciones del ministerio de Jesús, y que diciendo que en ese momento iba a comenzar a predicar el año agradable, como lo vemos acá, y que habla Isaías, el año agradable, inclusive abre una dimensión espiritual para del inicio de la gracia prácticamente. Se abren dimensiones espirituales, y también pasa con nosotros cuando a la hora de venir y leer la Biblia. Podemos estar abriendo un tiempo para nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta, y puede ser un tiempo de bendición. Puede ser que Dios también nos esté avisando de acontecimientos que vamos a hacer, y vamos a declarar protección para nuestras vidas, etcétera. Independientemente de las situaciones o circunstancias, Dios va a manifestarse solo con el hecho de que yo lea, porque en ese momento me conecté a un tiempo específico y Dios usó mi boca para profetizar, sin yo aparentemente decir así dice el Señor, por así decirlo, ¿verdad? Veamos el siguiente punto. Hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, veamos lo siguiente. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Entonces, ¿qué pasa? Recalcando lo que pasó. En ese momento que Jesús lo recalca, porque ellos no sabían, y ni siquiera nosotros sabemos a veces.
Y entonces Dios nos hace recalcar a través de la escritura, miren, se está cumpliendo esta palabra, la acabo de decir, y en este momento, en el momento que le dije, se está cumpliendo. Prácticamente le está diciendo, están viendo al Mesías. Eso es lo que está, cuando él dijo eso, está diciendo eso, están viendo al Mesías. Porque dijo en el 60, en el 16, aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué está diciendo Jesús en ese momento? Está diciendo que el Espíritu de Dios está en él. Segundo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y esta cita se hace referencia al mismo Mesías. Entonces él está diciendo, yo soy el Mesías. Yo estoy haciendo manifiestos de ustedes hoy. He sido lleno del Espíritu Santo. Entonces ellos, cuando leemos, ellos se ponen prácticamente, eh, se ofenden, porque también dice que se admiraban, etcétera, y cuando seguimos leyendo esos contextos habla mucho, pero hoy se ha cumplido esta escritura, es decir, mientras estamos leyendo la palabra, hay muchas cosas espirituales que se pueden estar marcando en nuestra vida, y nosotros no nos damos cuenta hasta que Jesús tal vez nos dice. Entonces, cuando entendemos esto, que estamos leyendo Lucas 4:20, cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que leemos puede estarse cumpliendo en ese momento, porque lo estamos leyendo. Y tal vez nosotros no sentimos nada, no pensamos nada, pensamos de que leemos porque nos mandaron a leer o porque qué bonito leer, sin darnos cuenta que Dios puede usar nuestra boca para profetizar y en ese momento estamos profetizando en nuestra vida. Es como cuando leemos tal vez, no sé si es Ageo o Habacuc, no recuerdo la cita, pero dice, aunque la higuera no florezca, aunque no den las vides los frutos, con todo yo me regocijaré en Jehová. Y en ese momento podemos estarlo leyendo y declarar una palabra de regocijo para nuestra vida a pesar de la escasez que podemos estar viviendo. Ya podemos estar marcando un tiempo de necesidad cuando, por ejemplo, leemos cuando dice, así como el cielo brama por las aguas, así claman por ti, oh Jehová, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Podemos estar leyendo en ese momento, podemos abrir una puerta de necesidad para buscar a Dios de una mayor manera. También podemos verlo en diferentes aspectos, por ejemplo, Salmo 18:1, que tal vez hemos orado para Dios declararle palabra de amores, y podemos leer que dice, Salmo 18:1, te amo Jehová, fortaleza mía. En ese momento, abrir una pauta para nosotros proclamar a Él el amor, y también algo profético, porque Salmos 18:1 habla de que fue escrito cuando fue liberado David de todos sus enemigos. Entonces yo proféticamente puedo estar leyendo Salmo 18:1 con ese entendimiento, sentir, y cada vez que lo leo me da a entender de que voy a obtener una victoria. Tal vez ahorita estoy tal vez derrotado, tal vez puedo estar humillado, puedo estar perseguido, etcétera, pero al solo momento de decir Salmo 18:1, estoy profetizando de que se va a acabar todo eso y que voy a estar en gloria con Jehová y le puedo decir, tú eres Jehová, te amo, fortaleza mía, etcétera. Lo podemos ir viendo a través de la escritura, de muchas situaciones que están escritas, vamos a poder entender acerca de eso y que también, como les comento, no es solo el hecho de leerlo, sino que va a haber una dimensión espiritual. Es como que nosotros estuviéramos en un lugar caluroso, terminamos sintiendo calor, estamos en un lugar frío, terminamos sintiendo frío. Igual son las dimensiones espirituales, como en el caso de, de Saúl, que Saúl, por estar en esa dimensión profética, terminó profetizando. De igual manera nosotros. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Si no tienen preguntas, vamos a concluir. Bueno, solo para recalcar, vamos a resumir de lo que vimos acá. Entonces, ver quién el versículo, pero aquí está. Bueno, entonces para resumir, ¿qué hizo primero? Llegó a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, ¿qué significa el día de reposo? Entrar para buscar la consagración a Dios a través de leer, la voluntad de Dios, la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Entró en la sinagoga, conectarme con el sentido espiritual de Dios, que va a estar con Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también puedo hacerlo con los demás hermanos, y que esa dimensión me va a cubrir conforme a su costumbre, que nosotros lo tenemos que hacer de una manera que se va a volver natural en nosotros y vamos a conocer esa naturaleza de la lectura. Y se levantó a leer que vamos a cambiar de una situación de tinieblas o de tinieblas a luz, de inactividad a actividad, y así sucesivamente.
17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Pedirle al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos provean de la palabra, de qué tenemos que leer, para que nos dé la dignidad que Él nos quiere dar y para que aprendamos de nuevo. Y habiendo abierto el libro, como les comenté, lo mismo es la dignidad, que vamos a abrirlo, no forcemos cosas y busquemos qué sí podemos abrir, es decir, a la hora de la Biblia, y también abramos nuestras Biblias. Halló el lugar donde estaba escrito, poder encontrar ese lugar que Dios quiere para nosotros, y eso va a llevar a profetizar y que se cumpla esa escritura en nuestras vidas. Inclusive promesas, Dios nos puede dar promesas a través de leer la palabra, y esas promesas nosotros las vamos a obtener leyéndolas, porque ahora tenemos la promesa. Antes no lo conocíamos, ahora lo conozco. Y así podemos ir. Esto es el resumen, esto es con respecto a lo que es y se levantó a leer. Entonces con esto, la idea es que nosotros podamos comenzar a levantarnos a ir a leer, conociendo este contexto acerca de lo que pasa cuando leemos. Bueno, para finalizar, pues le damos las gracias a los que están oyendo. Si tienen dudas, ahí podemos escribirlas. Yo las estaré respondiendo en el chat. Y lo otro, vamos a orar para cerrar esto. Y primeramente, Dios, el próximo sábado vamos a hablar un poco más de la lectura, si Dios lo permite. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, por la oportunidad que nos dices de aprender hoy de tu escritura, de tu verdad. Ayúdanos para entrar en tu santidad y en tu verdad. Ayúdanos a consagrarnos para ti, a adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos a poder comprender lo que acabamos de leer acerca de Jesús y imitar lo que Jesús hizo, ser imitadores de Cristo. Te pedimos que nos ayudes y nos formes para andar en tu presencia y benignidad y tu santidad, y ayúdanos a consagrarnos para ti, Padre. Abra nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, y te entregamos este tiempo para que cada persona pueda conocer de ti y pueda vivir para ti. Te agradecemos, Padre eterno, por tu gran amor y bendición. Te entregamos este tiempo y ayúdanos para serte fieles cada día. Te entregamos este tiempo y bendice a los que nos oyen, y ayúdanos a que sean formados en integridad y que puedan habitar cada día más en tu palabra y verdad. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Primeramente nos vemos el lunes a las 10 y a las 8 p.m. también. Y Dios guarde sus corazones y Dios los sustente con su palabra y los levante a través de la lectura de la palabra. En nombre de Jesús, Dios guarde sus vidas. Amén y amén.